Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Café con Dios. Estamos a jueves 20 de febrero, la temperatura mínima acá en Nogales, Sonora será de 6 grados centígrados, la máxima de 22. Así es que será un día prácticamente rico para la gente de esta zona y pues bueno, qué gusto saludarlos, le damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan en esta mañana. ¿Y qué te parece si iniciamos orando? Padre Dios, te damos tantas gracias por tus bendiciones. Pedimos tu Santo Espíritu en medio de nuestras vidas. Pedimos, Padre Dios, que tu presencia, Padre, nos acompañe, que tú traigas sobre nosotros paz, que tú traigas sobre nosotros sabiduría, que tú traigas sobre nosotros dirección, que tú traigas sobre nosotros un tiempo de esparcimiento, esperanza, Padre Dios. En este momento ruego que tu Santo Espíritu, Padre, añada a nuestras vidas crecimiento, añada a nuestras vidas, Padre Dios, esas áreas que necesitamos, Padre Celestial, para ser plenos. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra sabiduría, aumenta nuestra capacidad de creer, Padre Dios, en lo que viene para nosotros. Y en este momento pido que tu bendición abunde totalmente para nosotros. Bendigo a todos los presentes y declaramos un día de victoria y sobre todos aquellos que están pasando por un duelo, por luto, por una pérdida, Padre Dios, por momentos de dificultad, por momentos de realmente, Padre Celestial, situaciones difíciles. Te pedimos que tu presencia los abrace, los acompañe y los lleve a dimensiones de gloria. Amén y amén. Muy buenos días a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí reunidos en esta mañana en Café con Dios. Anoche tuvimos un tiempo especial en Iglesia BN3 y la verdad de las cosas que estamos muy emocionados de ver lo que Dios está haciendo cada día. Hoy vamos a hablar un tema que me ha encantado y estamos hablando acerca de la deportación a Babilonia del pueblo de Israel cuando fueron esclavos. Y hemos estado hablando de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, hablamos de Ezequiel, pero hoy quiero hablar de un hombre llamado Nehemías y el tema de esta mañana es reconstruyendo con propósitos. Esta semana hemos estado hablando de fe, de resiliencia, cómo la adversidad muchas veces pareciera que es la última pala dentro de nuestro ataúd o más bien la última pala en esa tumba donde parece que ya nos vamos a quedar, pero como Dios, a pesar de las adversidades, tiene la capacidad de reconstruir y nos da la capacidad que por medio de la fe y la resiliencia construir nuestro propósito. Es por eso que la Biblia dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. La historia de Nehemías nos enseña que la fe y la resiliencia nos permiten reconstruir aquello que estaba destruido, enfrentar la oposición con valentía y cumplir nuestros sueños con la ayuda de Dios. Nehemías no solo reconstruyó los muros de Jerusalén, sino que restauró la fe y la identidad del pueblo de Dios. Hoy en esta mañana aprenderemos cómo aplicar todos estos principios en nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe, confiando en el sustento de Dios y avanzando con determinación hacia nuestros sueños. El primer punto que vamos a tratar en esta mañana es cómo la fe nos impulsa a soñar y actuar. Así es que la fe nos impulsa a soñar y actuar. Nehemías no se conformó con ver las ruinas de Jerusalén. Su fe lo llevó a soñar con la restauración de la ciudad. Pero no solamente lo llevó a soñar, sino lo llevó a actuar con determinación. Y antes de hacer cualquier cosa, oró y confió en que Dios abriría puertas. Nehemías capítulo 2, verso 4 al 5 dice lo siguiente: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Marcos capítulo 11, verso 24 nos dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y esto les vendrá. Ok, entonces hay momentos en nuestra vida donde hay dificultades, hay momentos en nuestra vida donde las ruinas vinieron a nuestra vida. Todo lo que hayamos construido, sueños, planes, proyectos, se vieron devastados por una mala noticia, se vieron destruidos
un diagnóstico de muerte, se vieron destruidos y se convirtieron en ruinas a causa de una pérdida. Y pensamos que todo aquello que hayamos construido o que estaba construido ya no tiene la capacidad de restaurarse. Pero cuando tú tienes fe, puedes volver a confiar. Y antes de confiar en construir, tu confianza la pones en una oración y le dices: Señor, permíteme reconstruir aquello que no está ahorita listo para lo que yo quería o esperaba ver. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Nehemías, como todo gran líder, sueña y luego actúa. No bastó con tener fe. Él empezó a planificar, empezó a preparar y a dar pequeños pasos concretos hacia lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. O más bien a lo que Dios puso en su corazón. Es igual lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, un deseo, que tenemos una voluntad, que queremos levantarnos de las ruinas. Lo primero que tenemos que hacer es volver a soñar. Por eso Ezequiel le dice al pueblo de Israel: estamos en este lugar de cautiverio y ahorita no podemos cantar nada de las victorias de Dios en el presente, pero ¿qué les parece si empezamos a celebrar el futuro? ¿Qué les parece si empezamos a celebrar lo que Dios va a hacer más adelante? Ahorita no puedo hablar de las victorias de Dios porque estoy cautivo. Ahorita no puedo hablar de las victorias de Dios porque estamos en ruinas. Pero ¿qué les parece si celebramos? Y empiezan a soñar, y es cuando cambian su canto y dicen: cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Punto número 2 que necesitamos aprender: la resiliencia en la adversidad es no tener miedo a la oposición. Nehemías enfrentó críticas, enfrentó amenazas, enfrentó ataques mientras reconstruía los muros, pero no se dejó intimidar. La fe y la persistencia, la fe y la resiliencia nos permiten seguir adelante cuando estamos enfrentando obstáculos. Muchas veces nos queremos detener a causa de los comentarios negativos. En estos días pasados empezamos un proyecto para ayudar a pastores, un proyecto que está en mi corazón. Es algo diferente a lo que hemos visto, y siempre el riesgo de empezar algo diferente te va a causar ataques. Me encantó porque la persona que me está asesorando en el tema de las redes sociales, en el tema de presentar lo que le llaman marketing digital, me advirtió y me dijo: prepárese para la crítica, prepárese porque hay gente que ni le va a interesar su producto, hay gente que ni le va a interesar lo que usted está haciendo, pero sí lo van a atacar. Es gente que ni son pastores, es gente que ni conocen de qué se trata, es gente que ni siquiera sabe qué va a estar pasando, pero lo van a atacar. Entonces, no se deje amedrentar por los ataques. Entonces, una de las cosas que yo entendí es que muchas veces quisiéramos que no nos atacaran. Incluso, nótate esto que es muy importante. Me dijo: mire pastor, van a empezar los comentarios negativos en las redes sociales. Y yo le dije: y no podemos apagar los comentarios de las redes sociales. Y me dijo: es que para que esto crezca, esos comentarios van a hacer que los algoritmos se muevan. Entonces prácticamente entendí que la crítica mueve las cosas. Cuando tú sabes, por ejemplo, el algoritmo de las redes sociales o el algoritmo de los negocios de marketing, cuando la gente está comentando, se empieza a mover. Entonces es algo muy curioso. Cuando te atacan, las cosas se empiezan a mover. Y muchas veces nosotros no quisiéramos ataques, no quisiéramos adversidades, no quisiéramos que vinieran tiempos difíciles, pero entendí que así es el mundo espiritual. Cuando vienen esos ataques es cuando más te empiezas a movilizar. Entonces tenemos que seguir avanzando. Nehemías capítulo 4 verso 8 y verso 9 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia de día y de noche. Y entonces mira esto que es muy importante: si es necesario estar precavido, si es necesario estar pendiente, si es necesario tener tus precauciones, pero no te puedes detener y no puedes dejar de seguir trabajando. Según de Timoteo 1:17 nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Isaías 41:10 nos vuelve a repetir: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, los ataques que estamos enfrentando pueden traer ansiedad, pueden traer estrés en nuestra vida. Podemos no, a causa del estrés, no mirar la salida, porque la palabra del Señor nos dice algo muy claro: junto con la prueba va a venir la salida. Ahora, ¿cuál es el detalle de que hay una salida? Que por el estrés, por estar enfocados en las cosas negativas, empezamos a trabajar en nuestras fuerzas y dejamos de confiar en Dios y no vemos la salida. Entonces, para nosotros ser personas que caminan en un camino de fe, necesitamos recordar fe y paciencia, resiliencia. Debemos nosotros confiar en Dios y cuidar nuestro bienestar emocional y estar nosotros en oración y descansando en la fortaleza de Dios y teniendo hábitos saludables. ¿Sabes por qué? Porque no puedo permitir que las preocupaciones destruyan mi paz. Yo necesito confiar que Dios está peleando por mí. Hay algo que es muy interesante que necesitamos saber, y es que cuando vienen esos ataques, lo primero que sucede es que no me quiero alimentar. Lo primero que sucede es que pierdo el sueño, no descanso. Lo primero que sucede es que empiezo a entrar en un estado de agitación sin siquiera estar haciendo ejercicios y estoy dañando mi salud. Cuando yo descanso en Dios, tengo completa paz, me alimento, descanso, puedo estar tranquilo porque sé que Dios está peleando por mí. Así es que no dejamos de orar para construir, no dejamos de orar mientras nos atacan. Punto número 3, la sabiduría es la administración que asegura el éxito en aquello que estamos reconstruyendo. Recordemos cuál es el título de este día: reconstruyendo con propósito. Hay propósitos de Dios para nuestra vida. De hecho, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra vida estaba deshecha, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos viene a dar vida y vida en abundancia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener en mí el entendimiento que una nueva vida empieza a reconstruirse nuevos sueños, que una nueva vida empieza a reconstruirse nuevo propósito, que una nueva vida empieza la reconstrucción. A lo mejor tú estás en tus primeros pasos en la fe y tú dices: pastor, es que la verdad de las cosas no sé cómo empezar. Bueno, oración, palabra y estar en comunión con el Espíritu Santo nos va a llevar a dar frutos que empiezan a reconstruir las ruinas, pero ahora en un diseño de Dios. Para esto vamos a necesitar sabiduría. Nehemías no solo tenía fe, sino que se organizó estratégicamente para la reconstrucción del muro, delegó funciones, asignó recursos y estableció prioridades. Entonces, cuando yo empiezo una nueva vida en Cristo, yo necesito tener un entendimiento de que es una oportunidad de empezar a restaurar aquello que antes se dañó. Y para esto voy a crecer en fe, voy a crecer en gracia, pero tengo que aprender a administrar mis tiempos, a saber qué me alimenta espiritualmente y qué no, qué conversaciones me edifican y cuáles no, qué amistades me suman y qué amistades me restan para yo poder entrar en dimensiones de gloria. Nehemías capítulo 4, verso 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías tiene que rediseñar su plan en medio del proceso. Cuando uno tiene un proyecto, lo primero que hace es que planifica. Los sueños que se aterrizan y se escriben se convierten en planes. Pero esos planes, cuando se accionan, se convierten en proyectos activos y vas a descubrir que de la idea original a la implementación te vas a encontrar con situaciones propias que son adversidades. Entonces, ¿qué haces? Durante la marcha, no dices: ay, como vinieron adversidades, ya tiro este plan a un lado. No, durante la marcha solucionas. Durante la marcha empiezas a hacer movimientos estratégicos para poder llevar a cabo el plan que escribiste, porque la mayoría de nosotros hacemos planes sin contemplar aquellas cosas que vendrán en mi contra durante la implementación. Entonces, lo que hizo Nehemías es: ya tengo el plan, ya tengo el proyecto, pero ahora tengo que resolver
las eventualidades negativas que están en contra de este plan y pone a las familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos a proteger aquello que están construyendo. Proverbios capítulo 24, verso del 3 al 4 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, algo que nosotros debemos de pedirle a Dios es sabiduría. Dice la Biblia, si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que se la dará abundantemente. Entonces, cuando yo aplico la sabiduría en todo lo que estoy proyectando, descubro que mientras estoy con sabiduría, estoy edificando. Mi prudencia afirma aquello que estoy construyendo. Y la ciencia de parte de Dios, estos son 3 dones del Espíritu Santo: sabiduría, prudencia y ciencia, se llenan. Aquello que estoy construyendo ahora lo empiezo a llenar de cosas buenas, apreciables y agradables. Lucas 16, verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en que en lo poco es injusto, también en lo más será injusto. Entonces la fe debe ir acompañada de una buena administración. Sé diligente con tus recursos personales, con tus recursos en el alma, con tus recursos en el espíritu, con tus recursos de relaciones, con tus recursos en tus proyectos de vida. Sé diligente cómo usas tus recursos. Evita, ojo con esto, evita deudas innecesarias y busca oportunidades para invertir en traer crecimiento. Mira algo que es muy importante. Hay gente que dice esto: fulanito de tal me debe un favor. O muchas veces nosotros nos sentimos que le debemos un favor a alguien. Esa es una deuda. Una deuda moral, una deuda social, una deuda de amistad, como tú la quieras ver. Un buen amigo te va a hacer favores sin meterte en una deuda de favores. Por ejemplo, mis buenos amigos nunca dirán de mí: Esteban me debe un favor. Claro que no. Porque si les debo, entonces no era un favor, fue una ayuda prestada. Entonces muchas veces nosotros hacemos relaciones o nos interrelacionamos con personas que luego sentimos que les debemos un favor. Y ellos se sienten con el derecho de cobrarse ese favor. Entonces ya adquirí una deuda innecesaria, porque el día que ellos me necesiten, estoy obligado a pagarles aquel favor que ellos solicitaron. Rodéate de amigos que no te cobren favores y sé un amigo que brinda favores sin esperar nada a cambio. Porque cuando yo hago el bien sin esperar nada a cambio, lo estoy haciendo para Dios, de donde viene mi recompensa. Ay, estuvo poderoso ese consejo, Ahora, Dios, punto número 4, Dios es nuestro sustento en medio de la escasez. Dios es nuestro sustento en medio de la escasez. A lo largo del proceso, Nehemías confió en que Dios proveería lo necesario para completar la obra. No dependió de los recursos humanos, sino dependió de la fidelidad de Dios. Nehemías capítulo 2, verso 8 dice: y el rey me concedió, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías no dependió de los recursos del rey. Y cuando recibió los recursos no dijo: gracias rey, sino que dijo: él me lo dio por la benéfica mano de Dios que estaba sobre mí. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces hay algo muy interesante. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Entonces, cuando yo tengo mi confianza en Dios, yo sé que todo lo necesario, dice su palabra, Él me lo va a proveer. ¿Qué es lo único que Dios me pide? Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo necesario se me va a añadir.
Entonces, si yo puedo mirar a las aves del cielo, si yo puedo mirar que ellas no recogen, ni siembran, ni tienen graneros, y Dios Padre tiene cuidado de ellas, ¿cuánto más no valgo yo que soy su hijo, que por mí pagó la sangre de Cristo en la cruz? ¿Cuánto más no es Dios el que me está aquí diciendo, Esteban, yo tendré cuidado de ti? Entonces, para cualquier tipo de tarea que tú vayas a emprender, confía en que Dios proveerá, pero también toma pasos prácticos para generar estabilidad. No tengas miedo de dar pasos de fe y emprender proyectos, emprender en fe, pero también de buscar nuevas oportunidades, porque Dios dice su palabra que Él bendice las manos del diligente. Entonces, ponte retos que sean pasos cortos, pero pasos seguros, pasos prudentes, pero pasos eficaces, y poco a poco irás construyendo aquello que fue un sueño grande, aquello que fue una meta gloriosa, aquello que fue un proyecto de mucha bendición, empezará con pequeños pasos de fe. Así es que por lo regular tenemos miedo, por lo regular tomamos retos muy desafiantes que nos desafían en nuestra estabilidad económica, en nuestra habilidad emocional. Pero cuando tú haces todo lo contrario y dices, ¿sabes qué? Voy a sacar el miedo y voy a dar pasos prácticos confiando en que Dios va a estar conmigo, esos pequeños pasos se convertirán en grandes sueños por la mano de Dios. Punto número 5, la restauración espiritual es la clave del verdadero éxito. Antes de reconstruir hacia afuera, reconstruye desde adentro. Después de reconstruir los muros, Nehemías se enfocó en restaurar la relación de Dios con el pueblo y del pueblo con Dios. La verdadera resiliencia no solo se trata de resistir la adversidad, sino de mantenernos firmes en la presencia de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, tú cuando vayas al lugar secreto, mi Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice, no se entristezcan, no se entristezcan. Esta es una palabra para muchos de los que estamos conectados aquí. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No te entristezcas por lo que estás viviendo. Muchas veces nosotros al reconstruir, muchas veces nosotros al volver a levantar nuestra vida, al volvernos a levantar del polvo y de las cenizas, estamos avanzando a duras penas. Pero el gozo del Señor, cuando tú estás en el gozo del Señor, eso te trae fortaleza. ¿Por qué? Porque sé que mi Dios me restaurará, porque sé que mi Dios me bendecirá, porque sé que mi Dios hará cosas gloriosas. Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Cuando yo restauro mi relación con Dios, cuando yo restauro mi relación con Dios, lo primero que voy a recibir es gozo. Cuando yo reciba gozo, me voy a deleitar en su presencia. Entonces, cuando yo busque el reino de Dios y su justicia, todo se me va a conceder, los sueños de Dios en mi vida se van a hacer realidad, entonces las peticiones de mi corazón serán contestadas, entonces todo lo que me falte me será añadido, y todo empieza con restaurar mi relación en Dios y saber que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces no basta solamente con lograr objetivos materiales si descuidamos nuestra relación con Dios. No basta solamente decir, wow, Dios me bendijo con un proyecto de vida, con un proyecto de casa, con un proyecto de negocio, con un proyecto de matrimonio, con un proyecto de familia, con un proyecto financiero. No basta solamente lograr objetivos materiales si a cambio descuidamos nuestra relación con Dios. Pero cuando yo puedo tener una buena relación con Dios, todo lo que yo construya será bendecido por la mano de Dios. Así es que mantente en oración en la palabra. Mantente en oración a través de la palabra de Dios. Todo lo que Dios te promete en su palabra, tú lo llevas a la oración y dices, Padre, tu palabra dice, Padre, tu promesa dice, Padre, lo que tú has dicho,
tú lo cumplirás. Entonces tú vas y no pides desde el deseo, sino pides desde la voluntad de Dios para tu vida. Entonces mantente en oración, mantente en la palabra de Dios y mantente en una comunicación constante con Dios a través de su Espíritu Santo para asegurar el éxito duradero en todo aquello que estás construyendo. Entonces Dios nos llama a reconstruir y a avanzar en nuestras vidas. Es verdad, es difícil reconstruir después de un duelo. Es difícil reconstruir después de una pérdida. Es verdad, es difícil reconstruir cuando los sueños parecen rotos. Pero la historia de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Ezequiel y Nehemías nos enseñan que a pesar de las adversidades, Dios no ha terminado conmigo. A pesar de los problemas, Dios no ha terminado lo que Él empezó. Y aquel que empezó la buena obra en nosotros tiene la capacidad de terminar aquello que prometió. Así es que busquemos cuál es la voluntad de Dios en medio de este desierto, cuál es la voluntad de Dios en medio de esta crisis para poder salir adelante y saber y poder declarar: Dios es fiel. Nehemías no solamente reconstruyó los muros de Jerusalén, restauró la fe en el pueblo. En nuestra vida constantemente enfrentaremos ruinas. Nuestra fe se puede ver debilitada. Nuestros sueños se pueden ver rotos. Las dificultades pueden ser de todo tipo: familiares, financieras, matrimoniales, personales, laborales, lo que quieras. Pero Dios nos llama a levantarnos, a confiar en que Él no nos ha dejado de nuestra mano, que no nos ha dejado, que ha estado a nuestro lado, que no nos ha abandonado, que su promesa sigue fiel, y saber que su provisión estará con nosotros para poder reconstruir desde la plataforma de la fe y no desde la plataforma de la desesperación y de la crisis. Nehemías comenzó, anota esto, Nehemías comenzó con una oración en el palacio, pero terminó con una celebración en Jerusalén. Lo que inició con una oración siendo esclavo en el palacio, terminó con una celebración en Jerusalén diciendo: Dios ha sido fiel. Entonces, así es igual con nosotros. Todo lo que hoy parece un sueño lejano, todo lo que parece un sueño roto, todo lo que parece un sueño que se está guardando en un baúl y poniendo debajo de las piedras, todo aquello que es un sueño lejano puede convertirse en una realidad si confiamos en Dios y seguimos avanzando. Entonces la pregunta es: ¿qué área de mi vida necesita ser reconstruida con fe y resiliencia? Ponte a pensar en esto. De repente yo he conocido gente con tantas virtudes, con tantos talentos, pero prisioneros de un error de su pasado, prisioneros de su autoestima, prisioneros de tantos complejos que tienen en su mente. La pregunta es: ¿qué área de tu vida necesita ser reconstruida con fe y resiliencia? Entonces, este es el llamado a la acción de esta mañana. No temas a los desafíos. Ora, planifica y avanza con confianza. Dios es tu proveedor, Dios es tu fortaleza y Él te va a guiar a la victoria. Así es que esta mañana te dejo un desafío: levántate y reconstruye con fe, que si estás vivo, Dios no ha terminado contigo. Padre Celestial, te doy tantas gracias por esta mañana. Te doy tantas gracias por tu palabra que nos desafía. Te doy tantas gracias por tu palabra que nos alienta. Yo pido que toques todos los corazones de los que están conectados, Padre Celestial, y que tú traigas, Padre Dios, fortaleza a los corazones, que tú traigas, Padre Dios, favor y gracia. Que tú, Padre Dios, nos ayudes a identificar las áreas donde nosotros necesitamos reconstruir, y que todo esto lo hagamos con una buena oración, con una buena planificación y con la confianza de que tú estarás con nosotros. Bendigo a todos los presentes y declaro, Padre Celestial, que tú harás cosa gloriosa en medio de nosotros y que al final podremos decir: Dios ha sido fiel. Bendigo a todos los presentes y declaro que esta palabra se cimenta en sus corazones y que ellos se vuelven en constructores de sueños, en constructores, Padre Dios, de vidas, en constructores de destinos gloriosos. Bendícelos, Padre, y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Bueno, qué tremenda mañana. Espero que la estén pasando muy bien. Les deseo que este casi inicio de fin de semana esté glorioso, lleno de la gloria de Dios. Si tú estás conectado y estás aquí en Nogales, hoy tenemos grupos amistad, así es que comunícate a Iglesia BN3 y diles quiero asistir a un grupo y vamos a darte la atención para canalizarte a nuestros grupos de amistad que hoy estarán activos. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.